Bienvenidos a la Casa del Terror. Diversión del demonio. Mi abuelo siempre nos contaba historias de terror a mis primos y a mí cuando aún éramos niños. Pero años después, le pregunté que si todas sus historias que nos contaba eran reales. Él me dijo que la mayoría lo eran, pero él las exageraba para que dieran más miedo. Le pregunté que cuál de todas ha sido la que más temor le ha hecho pasar. Me dijo que hubo un acontecimiento que nunca nos contó. Obviamente, le dije que si podía contármelo. Él se llevó su mano a la frente y empezó a contarme. Éramos un grupo de 5 amigos. Sé que 2 de ellos ya murieron, y los otros 2 no sé nada. Cada quien tomó su camino, y en ese tiempo no había forma de comunicarse. Les perdí la pista por completo. Pero en sus tiempos éramos muy amigos. Íbamos a la misma preparatoria, y uno de ellos tenía un carro muy feo y viejito, pero él pasaba por todos para reunirnos. Un día, estando ahí, decidimos hacer un viaje a la playa. El carro estaba viejo, pero solo era cuestión de revisar los neumáticos, cambiar el aceite, ponerle anticongelante e ir a una velocidad moderada, y sin problemas llegábamos al mar. Todos estuvimos de acuerdo en pagar por partes iguales todo lo que se ocupara. Todos esa noche pedimos permiso a nuestros papás. Todos estuvimos en la semana haciendo mantenimiento al carro, y todos estábamos muy emocionados porque llegara el día del viaje. Compramos agua y comida, llenamos el tanque de gasolina, y un viernes, saliendo de prepa, nos fuimos directamente a la playa. El viaje iba bien, escuchando música en una radio, contando chistes todo el camino. En ningún momento el viaje había sido aburrido. El terror empezó cuando el motor empezó a humear. Nos orillamos donde pudimos. La carretera estaba sola. No teníamos forma de pedir ayuda. Y aún así, seguíamos bromeando sobre la situación. Lo único que podíamos hacer era tratar de parar algún vehículo para ver si nos podía ayudar. Pero al menos el tiempo que llevábamos ahí, no había pasado ningún carro. No había mucho problema. En el peor de los casos, pasábamos la noche dormidos ahí. De todas maneras, teníamos comida y agua. Seguíamos bromeando sobre la situación, pero también se nos hacía raro que no pasara ningún vehículo. Y al menos yo ya empezaba a sentir algo de miedo, cuando por el espejo pude ver que venían unas luces de un carro. Traté de abrir la puerta para bajarme, pero no abría. Mis amigos intentaron abrir su puerta, pero tampoco pudieron. El carro pasó, y nosotros no pudimos bajarnos a hacerle señas para que nos ayudara. Las puertas estaban atoradas. La situación empezó a ponerse tensa. Nuestra angustia se hacía más notable, cuando empezamos a escuchar que alguien golpeaba el techo del carro. Todos gritamos. Mis 2 amigos que estaban en la parte de adelante brincaron a los asientos de atrás. Todos nos abrazamos. Hubo silencio. No se escuchaban ni los grillos ni el viento. No sabíamos qué hacer. Solo nos quedamos quietos, cuando otra vez se escucharon golpes más fuertes en el techo. Todos gritamos, y nadie quería estar al lado de las ventanas. Entonces se escucha una voz horrible. La describo como una voz diabólica, y estoy seguro que eso era. Nos dijo que todos íbamos a bajar del auto. Íbamos a caminar en línea recta hacia el cerro, y que por ningún motivo abriéramos los ojos. Todos nos quedamos en shock. No nos podíamos mover, hasta que esa cosa en el techo nos gritó: «Háganlo». Cerramos los ojos, nos agarramos de las manos, abrimos la puerta sin ningún problema. Empezamos a salir del coche agachados. Solo escuchábamos una respiración como si de un animal se tratase. Empezamos a caminar. Todos apretábamos los ojos y las manos. Estábamos caminando muy lento, cuando algo nos agarró las manos para que nos soltáramos. Yo del susto me caí al suelo, pues sentí una piel muy escamosa y un olor muy fuerte y desagradable. Volvimos a escuchar esa voz diabólica: «Sigan caminando y no abran los ojos». Seguí caminando. Sentía mucho miedo y desesperación. No sabía hacia dónde estaba caminando
¿Y qué es lo que estaba atrás de mí? No sé cuánto tiempo pasó, pero dejé de escuchar las pisadas de mis amigos. Había silencio. Quería abrir los ojos para ver dónde estaban los demás, pero no pude. Del miedo que sentía que los párpados los tenía pegados. Solo, lentamente, me acosté en el suelo boca abajo, y ahí me quedé, agudizando mis oídos, tratando de escuchar algo, tratando de escuchar a esa bestia que nos había sacado del auto. Pasaron horas hasta que empecé a escuchar carros, pero aún no me atrevía a abrir los ojos, hasta que escuché a uno de mis amigos gritar mi nombre. Abrí mis ojos y me levanté un poco. Ya era de día. Volteé a mi alrededor y nos habíamos alejado del carro como 1 kilómetro solamente. Ya estábamos reunidos 4 amigos. Faltaba uno, pero no lo encontrábamos. Gritábamos su nombre, pero no había respuesta. Estábamos en un lugar con pasto largo, así que cargué a un amigo en mis hombros para ver si lo veía tirado entre las hierbas. Ahí está, nos dijo. Señaló y fuimos corriendo hacia él. Estaba boca arriba, con los ojos muy abiertos. No nos respondía, no se movía, solo respiraba. Y tenía la mirada fija, tenía la mirada perdida. Lo cargamos hasta el auto. Todos nos subimos. El auto encendió a la primera y avanzamos hasta llegar a una gasolinera. Todos estábamos en silencio, hasta que mi amigo dijo: abrí los ojos. Todos lo volteamos a ver. Le preguntamos que qué pasó, que qué había visto. Abrí los ojos. Una persona con patas de caballo. La cara la tenía deforme, desfigurada. No me hizo nada. Solo me sonrió. Los ojos se le pusieron blancos. Y yo caí al piso. Como dije antes, sé que eso era un demonio. Y solo quería jugar con nosotros, porque seguimos vivos. Yo tardé como 2 años en recuperarme, pero mi amigo que abrió los ojos, hasta el último día que lo vi, no fue la misma persona. Sé que lo que vio nadie se lo puede ni imaginar, porque mi amigo ni siquiera supo describir lo que vio. Solo nos dijo que cuando abrió los ojos, vio el mismísimo infierno. Los dados. Mis amigos y yo estábamos jugando un juego de mesa en el que estábamos usando 2 dados. Las reglas son las que todos saben. El jugador tira los dados, suma los puntos, y de eso depende las casillas que avanzará. ¿Cuál fue el problema? Cuando tiré los dados, salió que tenía que avanzar 13 casillas. En una de las caras de los dados tenía 7 puntos. Un dado, el número máximo que puede tener son 6 puntos. Tal vez hay dados de broma y sí, tal vez tenga 7 puntos, no lo dudo, debe de haberlos. Pero este no era el caso. Cuando todos vimos que el dado tenía 7 puntos, nos cambió la cara por completo, sorprendidos e incrédulos. Incluso uno se levantó de la sorpresa y otro agarró los dados y los aventó. Nadie sabía qué decir, solo nos volteábamos a ver entre nosotros. Me levanté y fui a recoger los dados. Fue entonces que el susto fue aún mayor. Tomé los dados y los revisé otra vez. Estaban normales. Ya no había ninguna cara con 7 puntos. Solté una risa nerviosa y le aventé los dados a mis amigos. Ellos los tomaron y vieron lo mismo que yo. Unos simples dados normales. Ninguna cara tenía 7 puntos, como hace unos segundos todos habíamos visto. Uno de mis amigos aventó los dados al excusado y se deshizo de ellos. Todos querían una explicación de lo que había pasado. Me alegro que otras 3 personas más hayan visto lo mismo que yo, porque de no ser así, seguro nadie me creería. Supongo que esto fue un fallo en la realidad, o como otros le dicen, fallo en la Matrix. Ni mis amigos ni yo le hemos contado esto a nadie. No tendría caso. Si me lo contaran a mí, no lo creería. No abandones el juego.
Hace un tiempo, una amiga mía y yo decidimos jugar a la Ouija por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras dos amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo 2 personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final cedieron. Lo preparamos todo, y un poco asustadas, comenzamos a jugar. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo: «Yo me voy de aquí, este juego es una tontería». Se levantó del piso y salió de la casa muy apresurada. Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que de camino a casa después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía, ya que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido, la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de allí corriendo y al llegar a casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación, comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día en que habíamos jugado a la Ouija y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pero al final pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente, esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo. Así que decidí acompañarla, ya que yo también quería estudiar. Cogí un autobús y ya en su casa nos pusimos a estudiar. De repente, oímos a nuestras espaldas un ruido como de arañazos. Las dos miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga, arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación, y al llegar a la puerta, observé que mi amiga no estaba conmigo. Pero yo estaba demasiado asustada para esperarla. Me fui corriendo a mi casa. Un rato después, la policía llamó a mi casa informándome de que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estaba recuperando. Pero el otro día, en mi buzón, apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía: «Tu amiga murió por no jugar conmigo. Ahora tengo una muñeca nueva». Es muy sabido que cuando juegas este juego, debes tener mucho cuidado en la forma en la que sales de él. Es muy sabido que se recomienda no jugarlo nunca. Suscríbete para más historias.